que volveremos a Sion cantando con gozo. Volveremos cantando. Volveremos saltando. Volveremos con gozo. Que se escuche. Volveremos gritando. Cristo viene. Cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado. Grítalo. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Entonces, para los que anotan el título del mensaje, a modo de pregunta, de interrogante, es ¿muchos o pocos? Y vamos a ver a qué hace mención cuando la Biblia habla de muchos y habla de pocos, y en qué lugar nosotros estamos posicionados. Conforme la Escritura, y pidámosle al Señor en esta mañana ser receptores del Espíritu Santo, que Él haga lo que tenga que hacer. Y conforme es predicada su palabra y es oraba al Señor, y le pido siempre, Él nos acompañe con señales, con prodigios y con milagros. Porque mientras nosotros recibimos la palabra, hay una posibilidad enorme que el Señor apertura, en donde nosotros vamos a ser sanados por medio de la palabra. Somos sanados en nuestra alma, en nuestro espíritu, pero yo le creo al Señor, porque Él es completo, que nuestro cuerpo físico también tiene que ser sanado. Así que si hay alguna dolencia, en el nombre del Señor, que sea extirpada por medio de la palabra. Amén. Así tenemos que venir, amados, con ansias de que el Señor haga algo sobrenatural, porque lo natural ya lo conocemos. Y muy bien, pero Él se mueve en otro ambiente, en otra atmósfera a la que nosotros tenemos que meternos. Por eso esto de muchos y pocos, y en dónde nosotros queremos estar. La Escritura, vamos a leer a modo de introducción, dice de esta manera, en Mateo en el capítulo 7, versos 13 y 14. Tengo la versión Reina Valera 1960, dice de esta manera: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Fíjense, nos dice, muchos son los que van a entrar. Está hablando en un tiempo, en un verbo presente, en un verbo continuo, y dice, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El Señor nos ayude a esforzarnos, dice otra versión, por entrar por la puerta angosta. Que no seamos de los muchos que van a perdición, sino que seamos de los pocos que escogen día tras día, vez tras vez, que se definen en este tiempo por la vida, así como lo anunció el Señor. Pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida, porque el Señor es Señor de todas las cosas. Y es algo que en este tiempo, que es el último tiempo, yo lo reitero vez tras vez, porque necesitamos comprenderlo espiritualmente. Es el tiempo del fin anunciado por los profetas a la iglesia de Cristo.
se le concedió, entre tantas otras cosas, formar parte de la última generación, del final de los tiempos postreros. Entonces van a suceder, mis amados, un montón de cosas maravillosas, sobrenaturales, que ya están aconteciendo. El Señor está haciendo milagros poderosos. El Señor está trayendo a sus hijos nuevamente a casa. Él está movilizándose, así que no bajemos los brazos, podamos estar firmes en todo tiempo, porque Él lo está haciendo. Ahora bien, en esa escogencia que nosotros debemos hacer día tras día, bajo la unción del Espíritu Santo, fíjense que tenemos que ser de los pocos. Eso dice la Escritura. Muchos eligen los caminos de perdición. Pocos eligen los caminos de la vida. Yo quiero que esta casa, yo quiero que mi casa, yo quiero que esta congregación no seamos de los muchos, seamos de los pocos. Y eso requiere un esfuerzo mayor. Requiere un esfuerzo mayor. Y el Señor nos viene ministrando su palabra para que nosotros no nos desanimemos, sino que nos dispongamos a aumentar, que podamos crecer, que no nos detengamos, mis amados. No es el tiempo para detenernos, es el tiempo para avanzar, es el tiempo para llevar a los nuestros a Cristo todos los días, porque esa es la perseverancia. La Escritura dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea que no podemos tener períodos de perseverancia, sino que tiene que ser siempre. Debe haber una constancia real. No vaya a ser cosa que cuando venga el Señor no nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer. Pero qué maravilloso es presentarnos día tras día delante del Señor. Porque eso hacía el sacerdocio, que después se traslada a nosotros en el Nuevo Testamento y dice que todos nosotros somos reyes y sacerdotes. Pero hay un sacerdocio que se está estableciendo. Y el sacerdote tenía que todos los días mantener el fuego encendido en el altar. Y eso es lo que tenemos que hacer. No es a veces, no es solo el domingo, no es solo en mi momento en que tengo la posibilidad de servir o de prepararme o de diferentes cosas. Es todos los días. Y la mayor parte de ese todos los días ocurre en mi intimidad, ocurre en mi casa. Ocurre en el tiempo que yo transito con los míos y en mi intimidad con el Señor. No podemos dividir al Señor ni nuestros tiempos. No es que soy adorador solamente en la iglesia o cuando me toca servir en el ministerio, o cuando me vengo a preparar, o cuando me vengo a estudiar, o lo que fuese, o lo que haga afuera. Es siempre. Es en mi trabajo, es en la iglesia, es en el mercado, dice la Escritura en Hechos de los Apóstoles. Así dice que eran los que predicaban en el mercado, haciendo mención al cotidiano vivir, a lo que nosotros hacemos continuamente. Y que no dejamos de ser creyentes por los lugares en los que nos movemos. Tengamos presente, mis amados, que no podemos ser de los muchos. Porque cuando transitamos por esos caminos, lo que hacen muchos, puede que esos caminos nos lleven a la perdición. Entonces tenemos que identificar cuando la Biblia habla de muchos. Y por ende, nosotros aprenderemos por espejo qué hacen los pocos. Y eso es lo que vamos a hacer y le vamos a pedir al Señor que nos haga comprender. Anoté algunos puntos, pero sé que después el Señor irá añadiendo a cada uno de nosotros, porque estamos buscando al Señor. Y el que busca al Señor le va a encontrar. Amén. Lucas, capítulo 21, verso 8. La Biblia de las Américas. Dice así la Escritura, y Él dijo, el Señor, mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca.
no los sigáis. Y él hace mención a todo lo que va a acontecer en el último tiempo y lo que están haciendo muchos. Muchos se levantan como Cristo, como salvadores, como Mesías. Muchos dicen de sí lo que son, pero también muchos lo siguen. Cuando tienen la palabra profética más segura, a la que hacemos bien en prestar atención, como una antorcha que alumbra. Muchos siguen tantas cosas y nosotros tenemos al Dios verdadero. Donde hubo una apertura de los cielos y hubo una voz del Señor que dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¿A quién venimos a oír? Al Señor. ¿A quién únicamente tenemos que oír cuando salimos de este lugar? Al Señor, plasmado en su palabra. No estrategias, no estratagemas, no estructuras, no situaciones, no hombres. Ayer hablábamos con los jóvenes en el discipulado y decíamos que nos detuvimos, hicimos zoom en el pasaje de Proverbios que dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, y otra versión dice le parecen perfectos, le parecen que están bien. Y hace una distinción, porque no está hablando del hombre de Dios, está hablando de otros hombres que también anuncian caminos para que nosotros sigamos. Pero el fin es la muerte. Entonces ahí tenemos que identificar que cuando se levantan voces, tenemos que ver si son estratagemas, estrategias de hombres o son hombres que trasladan la Escritura fielmente para que nosotros podamos identificar y nuestros caminos nos conduzcan a la vida, nos conduzcan al Señor. Hay una diferencia y tenemos que afirmarnos. Tenemos que definirnos, tenemos que saber a quién oímos. Y si lo que oímos es de parte del Señor. Fíjense qué llamativo, ¿por qué digo esto? Y lo hemos hablado. Viene un tiempo donde hay que distinguir entre la luz y la luz. Porque la imitación de parte del enemigo es muy certera. Pero la palabra de Dios es infalible cuando nosotros la recibimos por revelación. Y el Espíritu Santo es el que moviliza esa guianza. Entonces estamos seguros. Vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Muchos, dice, porque muchos vendrán. No algunos, muchos vendrán. Y entonces muchos seguirán. Pero fíjense que van a decir también, el tiempo está cerca. Eso me llamó poderosamente la atención. Falsos que dirán que el tiempo está cerca. ¿Y el tiempo está cerca o no? Y ahí es donde nosotros tenemos que identificar cuáles son los tiempos. Entonces, número 1, yo puse muchos no entenderán los tiempos. Y si lo ponemos en tiempo presente, muchos no entienden los tiempos. Por eso son muchos los que van detrás de otras cosas que no tienen implicancia, que no tienen que no convienen. Muchos van detrás de cosas que no tienen sentido. Muchos. Ahora pocos están dispuestos a seguir al Señor. Nosotros tenemos que ser de esos, amados. Tiene que haber una disposición, una definición en nuestros pensamientos y en nuestro corazón de seguir al Señor.
pero no como se determina desde otro lugar que no sea la Escritura, sino como el Señor lo demanda. Porque hay un fin de vida o hay un fin de muerte. Y yo creo que todos los que estamos en este lugar queremos la vida. Todos los que estamos en este lugar. Entonces actuemos en consecuencia y entonces estaremos firmes. Y aun cuando venga el día malo, nosotros estaremos de pie. Si muchos no entienden los tiempos, seamos de los pocos que sí entienden. Como los de Isaacar. Y mencionan cuántos eran entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer. Nosotros tenemos que saber, mis amados, lo que tenemos que hacer. Porque tenemos todo para saber lo que tenemos que hacer. Que ese manto de los isacaritas sea sobre nosotros también, pero lo tenemos que anhelar. Porque es más fácil lo que ofrecen los muchos que lo que se ofrece en lo poco. Mirad que nadie os engañe y seamos entendidos de los tiempos. Si es el tiempo final, nosotros tenemos que identificar espiritualmente a qué se refiere como tiempo final y cuáles son las prioridades que yo tengo que tomar en el tiempo final. Para hacer lo correcto, para hacer lo que conviene, para hacer lo que edifica, para hacer lo que me lleva a la paz, para hacer lo que me lleva a la santidad, porque nosotros queremos ver al Señor en su aparición. Nosotros lo queremos ver, pero también cantamos, veo al Señor, porque nosotros vemos al Señor en sus manifestaciones diarias. De hecho, Él hoy se manifestó entre nosotros y se está manifestando. Y lo va a seguir haciendo conforme nosotros prediquemos su palabra. Pero no es de muchos. Es más, el Señor dice, no es de muchos la fe. Otra versión dice, no es de todos, no es de muchos. Es más, dice, cuando el Señor regrese, ¿hallará fe en la tierra? Y parece como algo ilógico porque toda la tierra está llena de su gloria. Es más, si queremos identificarlo de forma natural, ¿cuántas iglesias, congregaciones, cuántos esbozamos creer en el Señor y hacer y servir al Señor? Pero Él hace una mención y dice, cuando Él venga, ¿realmente hallará fe? Que seamos, por favor, de los que el Señor encuentra con fe, independientemente de lo que esté aconteciendo, que también son señales, que tenemos que identificarlas. No hablo de una ignorancia general y de que nosotros no tenemos que saber lo que acontece. Lo que nosotros no tenemos que hacer es correr donde corren los muchos y quedarnos en el orden natural, cuando nosotros esas señales son para que entendamos el orden espiritual que se está estableciendo como señales para nosotros, como iglesia, para saber qué tiempos estamos viviendo. Un tiempo profético, contundente, donde hay definiciones de toda índole. Los diferentes escenarios se están alineando para la venida del Señor. Son preparaciones para que nosotros podamos entender que Él está cerca. Y que no se establece en la tierra, se establece en el cielo, porque de ese lugar Él vendrá. Y de ese lugar nosotros le esperamos. Y a ese lugar nosotros queremos ir. Habrá una salida de la tierra.
Después el Señor vendrá otra vez y reinará con nosotros. Pero en este tiempo es el tiempo de esperarlo de forma activa, llenos del Espíritu Santo, para ser de los pocos, pero que estamos fervientes en el Espíritu, esperando al Señor, no interesándonos lo que hagan otros. Cada uno mire para sí. Yo necesito mirar para mí, para mi familia, para la congregación, e identificar lo que está sucediendo en otros lugares, pero para saber que la administración del Señor tiene que ser más y más contundente porque están aconteciendo cosas también en la iglesia de Cristo, y cuando lo digo entre comillas, como para englobar todo lo que en líneas generales se conoce como iglesia, como congregación, como el Señor, como cristianismo, pero no todo es iglesia de Cristo. Y no todos serán levantados. Pero nosotros tenemos que ser los que sí, los que anhelamos. Y eso es lo que estamos buscando. Entonces recibámoslo en el nombre del Señor. Seamos entendidos en los tiempos, porque hay muchos que no entienden los tiempos, pero nosotros tenemos que rogarle al Señor nos haga entender cuáles son los tiempos. Amén. Número 2. Mateo 24:12 dice, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Habrá un decaimiento. Hemos hablado sobre el aumento. Vieron que hay cosas que aumentan. No solo los precios. Y hay cosas que no aumentan, como los sueldos. Pero vieron que van como en carriles diferentes, pero a la par. Y nosotros tenemos que estar en el lugar correcto. En el lugar de la luz de la aurora, no en el lugar de la iniquidad, porque hay un aumento también en el mundo de tinieblas. Que comienza con el peso, bueno, eso lo hemos hablado, con la transgresión, el pecado y hasta lugares de iniquidad. Va en aumento también. Y según donde nosotros nos encontremos, seremos de los muchos que aumentan hasta llegar a estándares de iniquidad, a donde se enfría porque hay un desánimo, algo que estuvo encendido se empieza como a apagar, a enfriar y nos pone en lugares de tibieza, porque conocemos del Señor, porque estamos ahí, porque más o menos, porque la iglesia, porque no sé, y qué tibios. Y el Señor dice que a los tibios los va a vomitar. Ah, Señor, yo quiero encendeme hoy. Así seamos pocos, encendenos hoy. No quiero ser de los muchos que se enfrían a causa de la iniquidad. ¿Saben qué extraordinario que es que nosotros estemos en este lugar? Yo reivindico en el nombre del Señor que nosotros podamos estar en su casa, que podamos estar en su presencia. Pero no seamos de los que venimos a la casa de Dios y salimos igual. Que haya una intencionalidad espiritual de nosotros salir de forma diferente de este lugar, aumentados en nuestra fe, aumentados en nuestra alabanza, aumentados en nuestro conocimiento del Señor, aumentados en el obrar después de que salimos de este lugar, y que se proyecte y que se vean y que crezcan los árboles y los frutos. Porque hay un movimiento que aumenta, que es el movimiento de la iniquidad. Y es más, ya está personificado y está entre nosotros y está operando. El amor de muchos, a causa de ese aumento, se va debilitando, se va enfriando. Por eso muchos están tibios, indefinidos, inestables. Ni siquiera en muchos pensamientos. La Biblia habla que solamente teniendo 2 pensamientos nosotros ya estamos inestables.
Eso dice el profeta. ¿Hasta cuándo estarán entre dos pensamientos? Y se define. Y lo habla y lo apertura. Si Baal es su Dios, es fuerte, ¿no? ¿A quién tienen que seguir? Ahora, si Jehová, el Señor, es su Dios, síganle a Él. ¿En qué lugar estaremos? En ese hecho puntual había muchos profetas que seguían a los Baales y solamente Elías, que es figura de la iglesia, los pocos seguían al Señor. Los muchos siguieron eligiendo a los Baales. ¿A quién elegiremos? Si en el Señor está la vida. ¿Muchos o pocos? Y miren que están aconteciendo cosas realmente fuertes, hermanos. Insisto, en esto que llamamos cristianismo. Ya casi que ni me animo a decir la iglesia, porque la iglesia es otra cosa. La iglesia es pura, independientemente de errores, de situaciones, pero la iglesia sabe a quién tiene que recurrir para ser limpiado. Ahora, en nombre de iglesia se hacen otras cosas que lo que hacen es mezclar al pueblo de Dios, llevarlos a la indefinición. Y eso está aconteciendo. Y si hay situaciones que no son extirpadas de nuestros corazones, realmente como arrancadas, nosotros podemos ser llevados a esos vientos de doctrinas que nos apartarán del Señor. Por eso no es tiempo de tibieza, es tiempo de acercarnos al fuego, es tiempo de encendernos, es tiempo de, espiritualmente hablando y en lo conceptual conforme a la Escritura, hacer familias, hombres, mujeres, jóvenes, niños de aposento alto que esperan la llenura del Espíritu Santo todos los días para encenderse, para estar prendido fuego. Amén. Hacia ese lugar tenemos que ir. Hacia ese lugar, entiendo, el Señor nos está llevando. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos, no de algunos, el amor de muchos se enfriará. Miren si tenemos que estar atentos. Miren si tenemos que velar. Miren si tenemos que estar en guardia, vigilantes, centinelas, que ya esa estirpe de centinela que estaban parados en la torre, que de lejos ya veían el peligro y alertaban a los suyos, de lejos. De lejos. Yo le ruego al Señor, le rogamos al Señor con mi esposa, le rogamos ser de esos centinelas, que el Señor nos lo siga concediendo. No somos mejores que ninguno, somos siervos del Señor, pero que se nos ha concedido algo, que es poder mirar un poco más allá, en cuidado de la iglesia. La estirpe del centinela que ve a lo lejos y puede alertar. Recíbalo, hermano. Cuando viene la palabra de conocimiento, de ciencia, de advertencia. Porque a lo lejos se percibe el peligro que pueda arremeter contra nuestra casa. Si el dueño de la casa supiese a qué hora habría de venir el ladrón, ciertamente velaría y no dejaría minar su casa.
De esa estirpe tenemos que ser nosotros. Ahora, no es de muchos, es de pocos, pero la Escritura está siendo enviada, que encuentre un lugar en nuestros corazones y desaloje todo eso que está ahí mezclado, indefinido, que se le dio rienda suelta, vaya a saber por qué, y entre el Señor y tome lugar y se entrone realmente. Y escucharon bien, el Señor que enseña, pero que es Señor. Y ahora vamos a ver por qué, porque también hay muchos que enseñan, dice la Escritura, vendrán muchos que querrán enseñar, pero serán falsos. El tiempo de la tibieza tiene que terminar. Y el tiempo de la promesa, de la llenura del Espíritu Santo tiene que acontecer e ir en aumento en cada uno de nosotros. Amén. Así va a acontecer, yo lo creo y eso es lo que estamos anhelando. Y el Señor es galardonador de los que le buscan. Número 3, segunda de Pedro. A ver qué hacen los muchos. Capítulo 2, verso 1 y 2 dice, pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo. No afuera. Afuera ya sabemos que son murmuradores, susurradores. Hay voces que se levantan porque la iniquidad tomó el control del sistema en todos los órdenes, en los medios de comunicación, en la enseñanza, en la educación. En todos los sectores la iniquidad tomó el control. Pero sigo confiando de que nosotros somos el gosén de Dios, alumbrados por la palabra, donde no pueden intervenir ni interferir esas operaciones. Porque mientras las tinieblas cubrían la tierra, en Gosén había luz, siempre había agua, había ganado, había todo. La iniquidad dice que va a haber escasez y el Señor dice que va a haber abundancia. Yo le quiero al Señor, hasta en lenguas quiero hablar. Bendito sea Jesús. Seamos de los pocos, amados, aunque sea más difícil. De hecho lo es. De hecho lo es. Pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. No solo que se levantan muchos, donde hay muchos que se levantan, también hay otro tanto que va detrás. Cuando el Señor sigue presente y sigue vigente y dice que no cambia, porque dice que todas las cosas pueden sufrir una transformación, hasta se pueden deshacer. Pero la palabra es inmutable, no cambia. De hecho, permanece, lo único que permanece para siempre es su palabra. Porque lo único que permanece para siempre es Cristo. Porque Cristo es desde antes y será para después. El principio y fin, alfa y omega. Autor y consumador. Por quien fueron hechas todas las cosas y por quien subsisten. Solo Cristo, solo su enseñanza, dada a los profetas y a los apóstoles, a la cual hacemos bien en seguir, porque pusieron en fundamento. Ahora nosotros tenemos que ver cómo edificamos, y eso es todos los días tenemos que elegir, espiritualmente hablando, ser de los pocos. Y saben que llamativamente con hacer un panorama
en nuestra vista y ver qué hacen muchos, nos tiene que estar en alerta. Que lo hagan muchos o que lo hagan todos no necesariamente significa que está bien. Y es peligroso porque dice que desde el pueblo, de entre nosotros, se van a levantar falsos maestros. Yo le ruego que Él cuide a su iglesia. Encubiertamente, dice. Ahora, si se levantan de entre nosotros, los muchos que le seguirán, ¿de dónde serán? Pero los que lo sigan, dice la Escritura, serán destruidos. Porque la herejía también comienza un camino de evolución hacia la iniquidad, hacia la apostasía, hacia la blasfemia. Por eso tenemos que estar atentos. Amén. Muchos seguirán falsas enseñanzas y a falsos ministros. Muchos, no pocos, muchos, dice la Escritura. Ahora, solamente el conocimiento del Señor nos mantendrá en estado de alerta. Porque el conocimiento nos hace establecernos. Y si queremos mantenernos en el orden espiritual, tenemos que tener conocimiento del Señor. Entonces, podrán venir, podrán levantarse, pero nosotros no iremos detrás, porque hemos alcanzado la madurez y ya no somos llevados por vientos de doctrinas que vienen de un lado y del otro, conforme sus propias concupiscencias, que tendrán comezón de oír. Y se verán envueltos, porque muchas veces nuestra posición es de facilismo, no es de búsqueda del Señor genuina. Y entonces solamente relegamos nuestra vida espiritual a venir el domingo a escuchar a ver qué puede decirnos el pastor. El Señor me ayuda a siempre transmitir la verdad. Pero si nosotros nos vamos de este lugar, bajo otros cielos, en otros campos, en donde está actuando ya la iniquidad, y nosotros no nos ponemos bajo la cobertura del Señor, ¿qué será lo que ocurrirá en todos esos días? ¿A qué estaremos expuestos? Pero viene su palabra liberándonos. Tenemos que alimentarnos. Y después obrar. Y después alimentarnos. Y después obrar. Porque si no podemos estar en un solo lugar, obrando, pero no comiendo. Y obrando como destruidos y en un campo muy peligroso donde operan manifestaciones de destrucción. Que el Señor nos dé oído de discípulo. Para saber identificar lo que viene del Señor. Y si viene del Señor, y aún no nos gusta, pero viene del Señor, yo lo voy a recibir. Yo lo voy a recibir. Aunque me duela, aunque me moleste, aunque no encaje en lo que yo quisiera que sea, pero viene del Señor. Porque está establecido por su palabra, porque está sobre tierra firme. Yo lo voy a recibir porque yo te quiero, Señor, y te quiero agradar. No hay otra cosa más importante que poder agradarte. Amén. Número 4. Este está bueno.
Marcos 6:31. Dice, y él les dijo, venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo siquiera para comer. Y trabajaban para el Señor y servían al Señor y hacían cosas para el Señor, pero no tenían tiempo para comer. Tenemos que comer, porque si no nos debilitamos. Y claro, esto habla puntualmente de alguien que está en la obra del Señor, pero todos fuimos llamados a su obra y todos necesitamos alimentarnos del Señor. El servidor puntual, ministerial, el que lleva adelante un llamado, claro, se tiene que alimentar, porque si no está sirviéndole, y los demás van y vienen, dice. Había muchos que iban y venían, iban y venían. Y en la obra del Señor hay muchos que van y vienen, van y vienen, van y vienen. Y si nosotros estamos en ese van y vienen, nosotros somos absorbidos. Es más, a veces nos agarran operaciones que nos parece más importante servir a otros, que no significa no me tome como un hereje, que no significa que esté mal servir a otros. De hecho, el Señor dice que así como nos amamos nosotros, también amemos a los demás. ¿Se entiende, no? Pero nos olvidamos de los nuestros. Pero somos muy aprestos para afuera, pero para lo nuestro van y vienen, van y vienen. Y el Señor le dice, descansen un poco. No le está diciendo que salgan de la obra. Les están diciendo que identifiquen en el lugar en el que están. Porque muchos que iban y venían y no tenían tiempo para comer. Entonces, ¿qué será que daremos si nosotros no estamos comiendo? ¿Qué comida daremos? Estamos hablando en el orden espiritual, ¿no? Claro, en el orden natural, si no comemos, también nos debilitamos y sufrimos situaciones que son complejas. Pero también necesitamos alimentarnos adecuadamente. Descansen un poco. No le dijo que abandonen. Descansen un poco, como conceptual. Eso es como sentarse de forma posicional en la vida y en lo que el Señor demanda. Porque si no, muchas veces en nombre del Señor podemos hacer cosas. Y la Escritura también menciona, no anoté porque hay muchos pasajes, donde dice, muchos irán sin ser enviados, así dice la Escritura, sin ser habilitados. Y eso no significa que no son hijos de Dios, que no pueden servir al Señor, pero hay cosas que necesitan habilitaciones. Dice, muchos van en nombre de, creyéndose que, y el Señor no los mandó. Y entonces detrás de esos van otros que siguen a alguien que no fue enviado, a alguien que no se habilitó, a alguien sin cobertura, a alguien que tiene conocimientos vagos del Señor, que no tiene una preparación. Y eso lleva a destrucción. Y es triste, amados. Nadie se alegra de eso. Por eso tenemos que identificar lo que el Señor dice. La puerta que lleva a la perdición y la puerta que lleva a la vida. Una es ancha, otra es estrecha. En una muchos se pierden, en la otra pocos se salvan. Nosotros tenemos que ser la iglesia de Cristo. Conforme el Salvador que está esperando, lleva adelante una vida como salvo, como aquel que está esperando algo mayor. E identificar lo mucho
pero entender y accionar en lo poco. Porque ese es el principio espiritual. Cuando nosotros somos puntuales en lo que hacemos, el Señor justamente dice, Él dice, en lo mucho has sido fiel, sobre más mucho te pondré. ¿El Señor qué dice? En lo poco. Y no está diciendo, no hago nada, me fijo, no, voy a hacer poco porque así el Señor me... No está diciendo eso. Eso es falso. Lo que Él está diciendo es que nosotros lo que tenemos que hacer, lo hagamos. Que identifiquemos, esto puedo, esto no puedo, yo voy a hacer esto aunque los otros hagan lo que quieran. Yo voy a hacer esto. Amén. Muchos hacen, pero están en inestabilidad, pero no tienen tiempo para comer. Hagámonos tiempo para comer y sigamos. Porque cuando nosotros comemos, cuando nosotros somos ministrados, cuando nosotros recibimos al Señor, entonces sabemos con certeza lo que tenemos que hacer. No hay inestabilidad. Porque en donde nosotros no comemos de Cristo la iniquidad está establecida. Vienen otros pensamientos, vienen otras maneras, vienen otras formas. Hago lo que hacen todos, porque empiezan a operarse, hay cosas. Entonces continúo en la obra, pero debilitado. Entonces ya no tengo fuerza para continuar definido y para hacer lo que tengo que hacer. Voy detrás de otras corrientes que primero nacen en un corazón que no comió, que no se alimentó, que no está fortalecido, que no tiene presente lo del Señor y es inquebrantable, inamovible. Ahora, cuando hay debilidades es como que, y bueno, las cosas que empiezo a elegir no necesariamente son las que elegía, porque dejé de comer. Sigo haciendo, pero dejé de comer. Y llega un momento donde indefectiblemente viene destrucción. Y de eso tenemos que tener cuidado. Y de eso el Señor nos está cuidando. Por medio de la administración de su palabra. Amén. Por último, Juan, capítulo 6, verso 66. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Haciendo mención a que el Señor ministraba, enseñaba, estaba poniendo principios para la iglesia, para la que iba a ser el fundamento. Y hubo una mención en los pasajes anteriores donde muchos dijeron que era dura la palabra, que nadie la podía oír. ¿Quién la puede oír? Como eliminando a que no hay lugar para los que sí quieren oír. Yo creo que en este lugar sí hay lugar para los que quieren oír. Acá estamos, Señor. Sí, a veces es dura la palabra. Pero no seamos de los que abandonamos. Porque si la palabra es dura es justamente para hacernos fuertes como una roca, para que cuando venga del mundo contrario, con dureza, porque viene con dureza, viene como río, fuerte, tormentas, habla de tormenta, de tempestades, nosotros podamos estar firmes. Porque si nosotros estamos siendo impartidos en debilidad, cuando venga lo fuerte, ¿cómo nosotros podemos estar firmes? Es casi una lógica teológica. Se lo dije en verso. Muchos apostatarán de la fe, pero yo quiero ser como esa voz que se levantó. Y cuando el Señor dijo, ¿ustedes también se quieren ir? ¿También quieren ser de los muchos?
Y la iglesia, la estirpe de Pedro, dijo, ¿a dónde vamos a ir? Me parece que encima le dijo así. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde iremos? Y medio que se estaban yendo todos y no estaban quedando muchos. ¿A dónde iremos? ¿A dónde vamos a ir? Si solo tú nos das riquezas, si solo tú nos das fin de semana largos, si solo tú cumples nuestros deseos, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hay muchos que apostatarán. Señor, ten misericordia de nosotros, pero nosotros también vamos a estar firmes, aunque las cosas se pongan feas. Amén. Vamos a adorar al Señor. Mar, negrito, vamos a ponernos de pie. Seamos cuidadosos de nuestra vida espiritual, amados. Porque así como hay aumentos, también hay involuciones. Y así como hay involuciones en la fe, también hay aumento en el orden de tinieblas. Y nosotros tenemos que saber en qué lugar estamos. E insisto, tenemos que ser cuidadosos. La Biblia también menciona en esto de muchos que muchos se asombraron de lo del Señor, de lo que Él hacía. Pero quedaba solamente en eso. Porque dice que después no creían, simplemente se asombraban. Miren el nivel del cual muchas veces necesitamos salir, porque ni siquiera creemos a veces. Estamos más abajo que los demonios. Pastor, no me diga así. Estoy hablando espiritualmente hablando. Dice, los demonios creen y tiemblan. Y los que han sido designados para moradas eternas muchas veces no creen, simplemente estamos asombrados, maravillados, pero no creemos. Muchos no creen, dice la Escritura. Yo quiero ser de los que creen, Señor. Aumenta mi fe cada día, todos los días. Yo quiero ser de los que creen. Muchos están sin compromisos, dice la Escritura, porque la Escritura menciona que la mies es, y los obreros, pero ya no quiero hacer. No los busques más, Señor, acá estamos. Acá estoy, no sé dónde están los muchos. Acá estamos los que te queremos servir, los que queremos estar en tu obra. Los que cuando las cosas se tornan difíciles, cuando hay enfermedad, cuando hay escasez, acá estamos. Firmes, como pisotón de oso. No, ese no estaba en ningún pasaje, pero firmes. Hay muchos contaminados también, dice la Escritura. Y Hebreos menciona que por haber dejado crecer una raíz de amargura, muchos se han contaminado. Y no solo eso, contaminan a muchos. Pero en el nombre del Señor es extirpada la amargura y viene un manto de gozo, de alegría para la iglesia. No nos permitamos ser de los muchos que están amargados y que amargamos a otros. Que no haya contaminaciones de ninguna índole, sino que permanezcamos en el proceso de purificación para estar definidos hasta el tiempo de su venida.
Mateo capítulo 22, verso 14. Dice, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Se animan a levantar la mano conmigo? ¿Sí? Muchos fuimos llamados, Señor. Y Él está haciendo mención a algo que va a acontecer, que es el retorno por la iglesia. Y que pocos serán escogidos. Nosotros te rogamos una vez más en esta mañana, Señor, ser tenidos por dignos de escapar, de ser de los escogidos. Porque ya nos has llamado, Señor, a cada uno de nosotros. Pero ahora hay un escalón más en la evolución de nuestra fe que tiene que crecer. Que ya no es solo esperar tu venida. Tenemos que crecer, Señor, hasta amar tu venida, Señor, de tal forma que no haya nada más importante, que no haya otra prioridad, que no haya nada, Señor, por sobre tu presencia, en el nombre de Jesús. Porque queremos ser sacados de entre los sacados, Señor. Ya no solo llamados, escogidos. Y llegar a la estatura de escogidos y fieles. Fieles, fieles. En el nombre del Señor. No como muchos, sino como pocos. No como muchos, Señor, sino como pocos. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dale un aplauso al Señor por su palabra. Que se quede ese incienso sobre tu altar, ofrenda agradable a tu corazón. Aquí sube la fragancia de mi adoración. Una vez más, que se queme este incienso sobre tu altar, como ofrenda agradable a tu corazón. Así sube la fragancia de mi adoración. Canta, iglesia. Te amo. Decirle esta tarde, Dios de mi salvación, Dios de mi salvación, te amo. Levanta tus manos y decirle con tus palabras, te amo, Señor. Te amo, Señor. Te amo, papito Dios. Te adoramos, te exaltamos. Levantamos tu nombre, piedad. Todos, eso es. Grandes y chicos adorando al Señor. Toda la familia, levanta tu voz, vamos, vamos. Adorando al Rey bendito. La brava avanzada, la brava avanzada. Aleluya, aleluya. Adórale en otras lenguas. Llene Buenos Aires de esta adoración al Rey. Más, más.
salvación. Te amo. Dios de mi salvación.